Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en edición central, elecciones 2021. Nos encontramos en el segundo día del confinamiento dictado por el señor Francisco Sagasti, quien encabeza la lucha contra el coronavirus en el Perú, y a 69 días de que esta situación cambie, es decir, que elijamos a quién le tomará la posta al señor Sagasti en esta lucha. Elijamos, por supuesto, al próximo presidente de la República. Sin embargo, aunque la campaña todavía no prende, ya se comienzan a ver las primeras fotos del momento en cuanto a la elección popular. CPI, la empresa encuestadora, realizó una encuesta o publicó un estudio el fin de semana que ya nos da cuenta de las primeras fotos del momento. Precisamente nos encontramos con el señor Omar Castro, quien es gerente general de CPI, para analizar estos primeros resultados. Señor Omar Castro, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido, señor Omar Castro. Hola Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar primero con la ficha técnica. Creo que es un requerimiento de ley para poder analizar de lleno justamente la encuesta que ha realizado CPI. En el ámbito nacional urbano se realizó esta encuesta con 36 ciudades, 23 centros poblados, 18 departamentos, 38 provincias, incluida Lima y Callao, 115 distritos, Lima metropolitana, y 75 en el interior del país. El tamaño de la muestra es de 1.200, con un margen de error de más o menos 2.8% y un nivel de confianza de 95.5%. Hemos cumplido con la ficha técnica y ahora sí vamos de lleno a analizar estos datos. Señor Omar Castro, si me ayuda. El señor George Forsyth encabeza las preferencias con un 10.1%. Hasta ahí me parece que no hay mayores sorpresas de lo que ya más o menos se sabía. Sin embargo, la sorpresa vendría en el segundo puesto, donde prácticamente CPI le da un empate técnico a la señora Keiko Fujimori y al señor Johnny Lezcano. La señora Keiko aparecería con un 5.6% y el señor Lezcano con un 5.0%. Sorprenden estas cifras. Ya más o menos se veía que la candidatura del señor Lezcano iba avanzando de manera silenciosa. ¿Cómo le evalúa usted? Bueno, antes que nada, gracias por esta entrevista, Ramón. Un gusto verte después de tiempo. Importante decir de que nuestra encuesta, ayer salieron justo 2 encuestas, nuestra encuesta ha sido presencial, es importante decirlo eso, okay. Netamente presencial. Y bueno, yendo al análisis de la misma, nosotros confirmamos que el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, sigue encabezando las preferencias en este momento del electorado, al menos de la gente que tiene decidido su voto, ¿no? Claro. Si bien es cierto, creo que nosotros somos la encuesta que menos intención de voto le da al candidato, sigue manteniéndose George Forsyth como el preferido en este momento en la foto que nosotros hemos publicado el día de ayer. Y lo que sí vemos es que entre el segundo y el sexto lugar, dentro del margen de error donde se ubican Keiko Fujimori, Johnny Lezcano, Verónica Mendoza, Daniel Urresti y Julio Guzmán, hay un empate técnico, ¿no? Okay. Nuestro margen de error es aproximadamente 2.5, 2.8 y este margen de error nos lleva a decir de que nada está dicho en realidad en torno a la ubicación de cada uno de los candidatos, Omar, que vienen después del primer lugar. Corrígeme si me equivoco, pero lo que más se evalúa en este tipo de encuestas es las tendencias, ¿verdad? En este sentido, sí, me parece que la tendencia de la candidatura del señor Lezcano viene en crecimiento, a diferencia de la señora Keiko, que más bien viene estancada. ¿Esto es así? Y también sí, es cierto. Sí, nosotros estuvimos analizando en realidad desde los últimos 3 estudios que hemos hecho una subida en la intención de voto de Johnny Lezcano y creemos entender, si bien es cierto no le hemos hecho un seguimiento individual a esta candidatura, esto respondería a que la gente está buscando opciones distintas. Si bien es cierto, Acción Popular no es un partido distinto, es más, estaría vinculado con la gente que apoyó, es el partido que puso a Merino y que trajo todas las consecuencias que hemos visto en los últimos meses en el país.
nosotros identificamos casi un 50% entre el voto blanco y viciado y el que aún no ha decidido su voto como un fuerte número de gente que no ha decidido su voto o piensa votar en blanco simplemente por una insatisfacción, desconfianza en todos los candidatos. ¿Por qué la figura del Lescano nace aquí? Es el que representa al ala de alguna manera de izquierda del Partido Acción Popular y que en todas las manifestaciones, todas las declaraciones que ha hecho el señor Lescano, de alguna manera ha roto con los candidatos tradicionales de Acción Popular. Claro. Es más, que se enfrentó en las internas a las posiciones más conservadoras del Partido Acción Popular. Es decir, y es una persona que durante los últimos años como congresista, creo que la gente lo ha identificado como un congresista que se ha enfrentado a las empresas de servicios públicos, a los bancos. Entonces, eso tiene una correspondencia y definitivamente es lo que está haciendo crecer a su candidatura. Ok, entonces le ha funcionado al señor Lescano deslindar, digamos, directamente del señor Merino y reprobar toda su actividad dentro del Congreso y toda la actividad de su propia bancada en este último tramo, sobre todo. Es correcto. Yo creo que esa posición personal del señor Lescano le está ayudando a subir, y eso sumado a la imagen que puede tener cierto electorado que no ha definido su voto sobre él. Y ahí justamente quería ir, 30.5% que no decide es quien va a definir la elección finalmente. No solo eso, Ramón, no solo eso, sino de que a ese 30.5% hay que sumarle el blanco y viciado, que es un importante 19.3%. Esto para nosotros suma aproximadamente casi el 50% del electorado. Claro. Las otras encuestadoras están hablando de un 30-24% de la suma de estos dos elementos. Para nosotros es un claro 50% de gente que no tiene confianza en ninguno de los candidatos que se está presentando. Okay. Y esto es de todas maneras preocupante porque habría que ver, acercándose a marzo-abril, qué candidato elegiríamos y cuánta legitimidad tendría. Ahora, sobre un segundo cuadro que vemos, intención de voto por partidos políticos para el Congreso de la República. Entonces, ahí vemos que la cosa cambia. 5.5% es el que tiene el máximo, que es Somos Perú. 4.6% Acción Popular, y de ahí hacia abajo FREPAP con 4.1, 3.7 Fuerza Popular, Partido Morado 3.6, y de ahí ya todos hacia abajo. Digamos que el tema con la elección del Congreso de la República una total correspondencia con los últimos sondeos que se han hecho, donde siempre la institución, de alguna manera con menor credibilidad, con menor respaldo, ha sido el Congreso de la República, ¿no? Claro. Y que de alguna manera la gente siempre los ha culpado de alguna manera de la desestabilidad que ha existido en el país en los últimos meses. El 5.5% de Somos Perú, que si bien es bajo, corresponde solamente y únicamente a la candidatura del señor Martín Vizcarra. Esta votación, este primer lugar en intención de voto congresal no tiene ninguna correspondencia con la candidatura de Daniel Salaverry a la presidencia de la República. Esta es una votación que obviamente responde a las personas que todavía piensan que Martín Vizcarra hizo las cosas bien y están dispuestas a brindarle la confianza y su voto. Ahora, tiene que ver también con este tercer cuadro que se llama el voto cruzado entre la votación presidencial y la congresal entre los principales partidos políticos. Por ejemplo, el caso, y hay un dato muy importante, si me pueden ayudar con el cuadrito. Por ejemplo, Victoria Nacional del señor Forsyth tiene solo un 18.3% de gente que va a votar por la presidencial y también por el Congreso, pero 4.2% que se irían a votar, harían el voto cruzado a otro partido. Así es. Pero Fuerza Popular es el que más tiene en cuanto a que van a votar tanto por la presidencial como por el Congreso, es decir, el voto más duro, ¿verdad? Sí, y haces una lectura buena de este cuadro, Ramón, porque este 50 que votaría obviamente por el mismo partido, tanto para el Congreso como para
presidente, por Keiko en este caso, tiene mucha relación con un cuadro anterior donde nosotros de alguna manera establecemos en realidad la fuerza la convicción que tiene cada uno de la seguridad, el grado de seguridad que tiene la población, el elector, con su voto, ¿no? Que lo tenemos en un cuadro donde tenemos que el voto más duro en la presidencial de Keiko Fujimori es un 70.7% de la gente que piensa votar por ella. El resto no pasa del 50%. Entonces ahí vemos que el voto fujimorista es un voto muy duro, claro, muy duro, no es un voto totalmente decidido. Muy macizo ese voto de Keiko Fujimori, que además se ha virado nuevamente al ala albertista. Entonces creo yo que eso podría haber influido en consolidar justamente estos números. Muy importante se ha consolidado, Ramón, en el sentido de que va en un solo bloque. Ahora va en un solo bloque, tanto presidencial como congresal. Se vuelve a confirmar esta tendencia de un voto duro, y vamos a ver en las próximas semanas cómo le va a Fuerza Popular como bien mencionas, con este nuevo mensaje de unión entre la familia, ¿no? Entre Alberto y Keiko, ¿no? Que en una entrevista hace una semana, exactamente, Keiko lo manifestó. Claro, que le iba a indultar. Justamente respecto de eso, también a ustedes han hecho la pregunta, opinión respecto a la reciente declaración de Keiko Fujimori sobre el indulto a su padre. Y el 56.1% no le cree, ¿verdad? ¿Esto es así? ¿Me ayudan con el cuadro, por favor? Sí, claro que sí. No solo el 56.1 que no le cree, sino que un 13.2 piensa que las declaraciones son motivadas por presión familiar, y una que dice que el 10.2 que piensa que Keiko se dio cuenta que no puede afrontar otra elección alejada de su padre, que sigue siendo parte del cálculo político que puede hacer, ¿no? Claro. Ahora, piensa que dio estas declaraciones presionada por su entorno familiar, sí es menor. Creo que lo más saltante es que el cálculo político de Keiko es el que la gente más ve, porque ya ha tenido varios cambios durante las diferentes campañas. Entonces como que ya ha quedado ese estigma de que todo lo que hace Keiko es producto del cálculo político y no de una reacción natural, digamos. La candidatura de Keiko es muy especial. Recordemos, Ramón, que se quedó, Keiko ha pasado las dos últimas segundas vueltas y ha perdido con dos candidatos totalmente distintos, ¿no? Distintos ideológicamente hablando. Claro. Ahora Keiko se enfrenta a una tercera elección y obviamente tiene que hacer cambios no solo en su equipo, sino en los mensajes que va a llevar de ahora en adelante si es que quiere tener un final distinto. Ok, Omar. Además, encima de eso, recordemos que si existe un candidato que tiene un muy grande un muy grande contra, es la candidatura de Keiko Fujimori. Se nos está acabando el tiempo y la verdad nos ha quedado bastante información por comentar. Sin embargo, quería terminar con este cuadro que me parece muy importante. El mayor impacto de la pandemia COVID-19 en la población. La mayoría ha acusado la pérdida de trabajo y la falta de trabajo en un 36.6% y la falta de dinero, los recursos económicos, por encima del contagio de algunos miembros de su familia o en su hogar. Es decir, esto pasa a un tercer punto. Es muy importante para el análisis del propio gobierno ver esta reacción de la gente en cuanto al COVID-19. Ahora, no solo esto, Ramón, sino de que esta encuesta la hemos elaborado, la hemos difundido el día de ayer, pero ha sido elaborada justo antes del mensaje en el cual se declaró nuevamente la cuarentena en la ciudad de Lima, considerada como una ciudad de alto riesgo, ¿no? Me imagino que estos números también van a variar porque este ajustón producto de la cuarentena va a traer más pérdida de trabajo, va a hacer que el recurso económico otra vez falte en muchos hogares en muchas regiones del país. Entonces esto puede variar considerablemente. Y vemos con preocupación también de que el contagio, como bien dijiste tú, no es el problema fundamental en la cabeza de las personas hoy día. Muy bien. Gracias, Omar, por tu presencia. Realmente nos ha quedado corto el tiempo porque había mucha más información, pero te comprometo a que nos sigas acompañando en los próximos días y además a seguir analizando
todos estos datos muy importantes. Gusto en verte después de mucho tiempo. En realidad te guardo una gran estima. Gracias por haber estado en el programa. Es mutuo, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los amigos de Cablevisión y a la gente de tu programa. Y aquí estoy cuando gusten, encantado. Vamos a seguir haciendo encuestas 2 veces al mes. Así que comparto con ustedes la información de la manera con mucho cariño para que podamos conversar sobre estos números y podamos analizar. Muchas gracias. Fue Omar Castro, el gerente general de la encuestadora CPI. Se nos está volando el tiempo, así que vamos rapidito con nuestro siguiente invitado. El día de ayer, domingo, en el programa En la Mira, tuvimos al señor Roberto Quiabra, quien es general del Ejército Peruano en retiro. Y nos dijo cosas muy interesantes que quedaron en el tapete, porque además él también postula al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso con el número 2. Se encuentra con nosotros el general Roberto Quiabra. Además tuvimos con él un pequeño error que ya le hemos pedido la disculpa del caso porque lo anunciamos mal, fue un error en el switcher. Sin embargo, ahora va a comentarnos más sobre sus propuestas. Lo que necesitamos escuchar en esta etapa son básicamente propuestas de cómo pretenden quienes salgan elegidos cambiar la historia del Perú. Recordemos que estamos en el año del bicentenario. Un momento histórico está en nuestras manos. El Perú requiere un cambio y ese cambio lo van a hacer las personas que elijamos el 11 de abril. Una de ellas postula a intentar participar de ese cambio. Es el señor Roberto Quiabra, como les dije, general en retiro. General, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo me escucha? General, vamos de lleno, se nos está yendo el tiempo rapidísimo y queremos escucharlo. Su primer análisis, su primera evaluación de este segundo día de confinamiento dictado por el señor Francisco Sagasti. Fíjate, yo creo que a pesar de que nos hemos demorado de poner en ejecución algunas medidas, esperamos todos los peruanos que tengamos éxito. Hay que recordar de que estamos en una segunda ola donde se caracteriza por una mayor cantidad de contagios y una mayor letalidad. Y hemos visto que no solamente está golpeando a los adultos, sino a los jóvenes. Entonces tenemos que todos hacer de nuestra parte. Los ciudadanos comunes, cumplir con el protocolo sanitario, que ya lo debemos saber de memoria. Las autoridades, tener unos mensajes más claros, generar no solamente expectativas, sino confianza. Todos estamos esperando que llegue la vacuna el 9 de febrero, pero hay que tener en cuenta que esa vacuna va a servir solamente para lo de primera línea. Claro. No para todos los ciudadanos. Claro. Recién a partir de las otras vacunas podremos ir avanzando. Claro, ahora entonces, yo creo que hay que ver que no se afecte la economía, los empleos muy golpeados, en particular aquellos que recién estaban resucitando, por decir, o aquellos que se habían reinventado, que lamentablemente pueden haber envuelto en una crisis que los puede hacer quebrar definitivamente. General, mirando lo positivo, y esto tiene mucho que ver con el comportamiento de la gente, es que a pesar de que la gran mayoría, al menos según las encuestas que acabamos de ver incluso del CPI, tiene como principal problema y prioridad el tema económico, el trabajo, el dar de comer a sus hijos. Sin embargo, ha habido un esfuerzo importante, al menos es lo que parece, y la gente está acatando en gran medida este confinamiento, que por otro lado no es tan estricto como el anterior. ¿Usted lo percibe así? Yo creo que si miramos las noticias de todos los días, donde vemos las colas por oxígeno, o familiares llorando por la falta de una cama, y que los familiares y amigos se nos están yendo muy rápido de lo que pensamos, yo creo que eso nos puede llamar a conciencia después de haber sufrido un año. Lo que pasa es que se manejó mal la primera ola, y esperemos nosotros que esta segunda ola nosotros mismos seamos protagonistas, los ciudadanos seamos protagonistas. Tenemos que recuperar la confianza en las autoridades, porque es la única manera. Si no confiamos en nuestros médicos, en nuestras autoridades, yo creo que nos va a ir mal. Yo creo que pasa por ahí. Es una tarea de todos. Los peruanos debemos decir, esta es una tarea de todos. General, intentamos buscar cuáles son sus propuestas puntuales, ya que usted postula al Congreso de la República con Alianza para el Progreso con el número 2, y nos sorprendió un poquito ver que en su página web dice que todavía
en un futuro va a explicar mejor sus propuestas detalladas. Sin embargo, la pregunta es directa respecto a la seguridad, que es uno de los principales problemas que azotan al Perú luego de la pandemia. ¿Cuál sería la solución o al menos el camino que debemos seguir para tratar de menguarla? Fíjese, los peruanos tenemos que preguntarnos por qué no hemos tenido éxito en ninguna estrategia que se ha implementado para combatir la inseguridad ciudadana, y es porque hemos reducido todo el problema a policías y jueces. Y los policías y los jueces son parte del problema y parte de la solución, pero no son el problema y la solución. Claro. Primero que hay que tener es una estrategia integral a nivel nacional, con estrategias específicas por distritos y por barrios. Yo espero promover una agenda de seguridad de aplicación inmediata que comprenda lo siguiente: negarle los recursos humanos a la delincuencia. Cuando a mí me preguntan dónde están los delincuentes no están en las calles, sino están en las casas. Ahí nos los están robando. Sacar a todos los niños y jóvenes que han sido captados por la delincuencia. Cortarle los recursos financieros y logísticos al crimen organizado. Recuperar a todos aquellos peruanos que hemos perdido por los actos delictivos. Acompañar a las víctimas. Dentro de ese esquema general, lo inmediato para poder reducir la inseguridad que hoy día estamos sufriendo pasa por sancionar los delitos menores que cometen delito. Tenemos que cortar de raíz el inicio de una carrera delincuencial. Ejemplo, usted debe haber dado la noticia 2 veces en pleno toque de queda, niños de entre 12 y 15 años asaltando esas tiendas Ambo durante el toque de queda. Dígame usted dónde están los padres. Claro. Y dígame usted qué cosas robaban. Licor. Ya los pedimos esos chicos, tenemos que recuperarlos. Entonces ahí, uno, charlas familiares para que los padres, si es que no saben, se den cuenta del camino que están siguiendo sus hijos. Y 2, trabajo comunitario. De tal manera que los niños se den cuenta de que están yendo por un camino equivocado. Lo otro, trasladarle la inseguridad y el temor a los delincuentes. Los delincuentes dicen antes de robar: ¿cuánto voy a robar? ¿Qué probabilidades hay que me capture la policía? ¿Y qué facilidad tengo que la justicia no me sancione? Claro. Vemos nosotros que la policía captura y a las 24 horas está afuera. Entonces, usted tiene que incrementar drásticamente las penas de los delitos que más nos están afectando. Ejemplo, convertir una rutina que usted no pueda salir con su familia, ni siquiera comer en un restaurante o en un tifa, porque entran, los asaltan a mano armada y le ponen la pistola en la cabeza a su niño. Eso no se puede permitir. De 10 a 15 años sin beneficio penitenciario. General. No se puede permitir que asalten a una mujer o a un niño a mano armada, porque eso también tiene que ver con cobardía y se ha convertido en una rutina por un celular. 10 años sin beneficio penitenciario. Entonces el ladrón, el delincuente, tendrá que ver: si yo robo y después me captura, me va a comer 10 años. Si quieres, te lo comes. Claro, general, ¿usted coincide en este caso, en esta misma lucha contra la delincuencia, como propone el señor Lezcano, que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir, que salgan a las calles para combatir también la delincuencia? ¿Usted está de acuerdo o no con el señor Lezcano en ese sentido? Equivocado. Está equivocado porque usted ahí, con esa disposición, usted está debilitando a las 2 instituciones. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a la policía? Que la sociedad te tiene confianza, o que tú ya no eres competente, te vas a reemplazar por los soldados, o vas a compartir tu misión con los soldados. ¿Y qué le está diciendo la Fuerza Armada? Cumple una misión para la cual no estás instruido, entrenado, equipado, ni tienes el respaldo legal para que te pongas en peligro de cometer delitos de derechos humanos. No es así. La solución pasa por fortalecer a la institución policial. Y la fortaleza de la institución policial es de la acción del policía, su instrucción y entrenamiento, su reentrenamiento. Nunca lo reentrenamos. El policía sale de su escuela y nunca más lo vemos. Preguntémonos, ¿por qué tenemos más de 500 policías que han fallecido por COVID o a consecuencia del COVID? Porque nos despreocupamos del policía, de su entrenamiento físico, de su alimentación y su atención de salud. Eso nos debe preocupar. Y después cambiar todo el sistema, el mapa del delito, que lo formulan los ciudadanos y la inteligencia policial. Es decir, por barrios. En esta esquina a las 7 de la noche, acá vienen y se juntan fumones. En esta esquina nos asaltan toda la noche. Ese es el mapa del delito. Ese es el mapa del delito, es usted los cuadrantes y los corredores. Y usted por
un policía con sus efectivos, con la responsabilidad de que en su sector no pase nada. General. Hay que reforzar a nuestra policía y habilitarla, haciéndola compartir funciones. General, en el caso de lo que se está viendo mucho últimamente son asaltos con extrema violencia, pero se usa mucho la motocicleta. Se ha vuelto una herramienta prácticamente del delito. Es verdad, no podemos decirles, o sea, prohibir el uso de la motocicleta, pero la estrategia para combatir el delito tendría que pasar también por hacer un análisis respecto de ese uso, porque está proliferado. 2 personas en moto, ya es un cuadro repetido. 2 personas en moto, se baja una con una pistola y salen disparados porque el tráfico impide que los carros puedan perseguirlos y entre los carros se meten las motos y desaparecen. ¿Qué podemos hacer ahí? Dentro de la agenda de seguridad que yo propongo están quitarle las armas a los delincuentes. Empecemos. ¿Ya bloquearon todos los celulares de las cárceles? Nos siguen extorsionando de las cárceles. 2 en moto es un arma. Solamente debe 1 en moto, porque sabe que hay que equilibrar la seguridad con las libertades. Pregúntele a cualquier ciudadano qué siente cuando está parado en la puerta de su casa y se presenta una moto con 2 personas. Pregúntele a un ciudadano qué siente cuando al costado de su carro aparece una moto con 2 personas. Terror. Hemos visto Girón de la Unión, 7 de la noche, asaltando una joyería, 2 motos, y encima tiene la facilidad de irse en contra del tráfico. ¿Hasta cuándo? Bueno, tenemos que ¿sabe qué? Es el tiempo de tomar las decisiones en momentos difíciles, porque si no, todas las noticias, todo lo otro, mototaxis que no están bien identificadas, también, es un arma. Exacto, bien se ha vuelto también. Y lo otro, los mercados negros, la usura definitiva, porque los mercados negros son los que provocan que se roben los celulares y se venda robado. Claro. La usura definitiva y punto. General, tiene que tomar medidas drásticas, porque si no, vamos a seguir siendo muy tímidos los peruanos y vamos a ir sufriendo de cada vez que salimos a la calle. La última pregunta antes de despedirnos. Tuvo unas palabras muy fuertes contra el señor Daniel Olivares por el tema de la marihuana. ¿Se retracta de esas expresiones que tuvo con el señor Daniel Olivares llamándolo fumón? Bueno, quién sabe, no debería decir fumón porque es el término común, pero yo le digo lo siguiente. Todo en el Perú es libre uno de fumar marihuana o cualquier droga. Es libre, es legal, no lo diga. No lo diga porque es un mal ejemplo para los jóvenes. Y peor cuando usted es una autoridad. ¿Qué podemos pensar de nosotros? Porque él lo hizo, fue sorprendido cuando estaba en una sesión del Congreso. Si se señala de que eso no es grave, ¿significa que mañana un congresista está tomándose un vaso de cerveza en pleno Congreso? ¿Significa de que usted en su trabajo no le hacen control? ¿Significa que usted para tomar una decisión necesita estar bajo los efectos de una droga? ¿Qué ejemplo le damos a los niños? Los niños que están metidos en la delincuencia y los jóvenes también, todos actúan bajo los efectos de la droga, por eso no saben lo que es bueno y lo que es malo y lo pueden meter un balazo usted por un celular bajo los efectos de la droga. No le demos el mal ejemplo. Entonces, consuma su droga tranquilamente, libremente, con su familia, con sus amigos, pero no lo diga en particular y en especial cuando tiene un cargo. Y no lo fume cuando usted está en plena sesión. La otra vez hemos visto, no sé si usted ha visto, una sesión de un juez donde el abogado estaba en plenas relaciones sexuales con una señorita. Entonces, también es normal. Claro. Entonces, solamente yo creo que para cerrar el tema, retirando la palabra fumón, que no fume su troncho, que no diga que es un fumador, le hace daño a su imagen personal, es un mal ejemplo para los niños. Muy bien, fue el general Roberto Quiabra quien postula por Alianza para el Progreso con el número 2. Muchas gracias, general, ha sido un gusto tenerlo en el programa y siempre que pueda, darse una vueltita por acá para hablarnos más de sus propuestas. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con Gaela. Ella postula por Juntos por el Perú y, bueno, ha estado envuelta en una polémica que va a contarnos en este momento después del bloque comercial. Adelante, pausa y regresamos.